La palabra del Señor dice así: Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta palabra. Señor, tú has sido muy bueno con nosotros. Tú has sido maravilloso. En esta hora queremos pedirte que tu nombre sea glorificado, que tu palabra sea exaltada y que nosotros podamos ser llenos, Señor, de tu presencia, que tú puedas obrar en nuestras vidas a través de este mensaje. Te pedimos, Señor, que tú puedas darnos ese carácter, esa actitud que tú deseas para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hace unas semanas se acercó nuestro hijo menor, Samuel, y nos dijo: en la escuela a mí se me ha dado que toque el clarinete. Vamos a tocar en la banda y yo tengo que tocar el clarinete. Pero el profesor dice que si yo quiero mejorar en ese instrumento, tengo que tener uno en la casa. Así que dice el maestro que ustedes me pueden comprar uno. Así que yo quiero que me compren uno. ¿Y cuánto vale? Pues dice el maestro que puede costar $800. Bueno, ¿yo qué le podía decir? Excelente, qué bueno, vamos a ver. Hermano, muchas veces nosotros actuamos como ese niño cuando llegamos a la presencia de Dios y le pedimos a Él cosas para nosotros. Cuando nosotros llegamos donde Él y con justificación, queremos que Él nos dé un milagro, queremos que Él nos dé las cosas básicas de la vida. Pero usted no me dejará mentir que muchos de nosotros llegamos a la presencia de Dios, pedimos y no recibimos. Es más, no escuchamos de Dios nada. Este mensaje lo he titulado: ¿Cómo obtener de Dios lo que deseamos? Este es el segundo domingo que estamos hablando sobre este tema. Y yo quiero que ustedes presten mucha, pero mucha atención para lo que Dios tiene en esta mañana. La semana pasada estuvimos hablando y comenzamos diciendo: ¿qué haríamos si Dios nos dijera audiblemente: pide lo que quieras que yo te dé? Imagínese si usted escuchara la voz de Dios que le dijera: pídeme lo que quieras que yo te dé. Eso estuvimos hablando la semana pasada. También estuvimos comentando aquellas frases de nuestro Señor Jesucristo cuando nos dice: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Y aquella parte también que nuestro Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de Juan: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecieren en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Yo les puedo asegurar que así como el Señor llegó a Salomón en sueños en esa noche y le dijo: pide lo que quiera que yo te dé, nosotros también podemos llegar a tener lo que nosotros deseamos. Pero claro está, su experiencia pidiéndole a Dios nos dice que
ha sido en vano, que usted ha pedido y no se le ha dado. Ahora lo que resta es ponernos a pensar cómo Salomón logró obtener esa promesa de Dios. Cómo Dios pudo llegar a decirle a Salomón: pídeme lo que quieras, que yo te dé. Y pues yo les aconsejo que ustedes en los minutos que a continuación vienen, presten mucha atención para que veamos qué es lo que Salomón hizo. ¿Cuál fue la actitud de Salomón? ¿Cómo fue su vida para que Dios le diera esa declaración? La semana pasada estuvimos hablando y dijimos que la primera parte, el primer principio que Salomón aplicó, y lo encuentra usted en el capítulo 3, cuando la Biblia nos dice de Salomón: mas Salomón amó a Jehová. Mas Salomón amó a Jehová. Ese primer principio pues es indiscutible, es claro, el amar a Dios. Salomón practicó ese principio. Ahora yo les puedo decir, categóricamente mencionar, de que ¿por qué crees tú que el Señor le dijo a Salomón: pide lo que quieras que yo te dé? ¿Por qué fue eso? En primer lugar, porque Salomón amaba al Señor. En segundo lugar, cuando usted continúa leyendo en el versículo 3 del capítulo 3, dice la palabra: andando en los estatutos de su padre David. Si usted lee antes del capítulo 3, en el capítulo 2, usted va a encontrar que David, su padre, tuvo una conversación con su hijo Salomón antes de morir. Y su padre le ordenó, le mandó que hiciera algo. Y fíjense que su padre le dijo: haz caso a lo que el Señor te diga, siguiendo sus caminos, sus sendas, no apartándote de ellas, obedeciendo sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos. Ese es el segundo principio que Salomón aplicó. ¿Por qué tú crees que el Señor le dijo a Salomón: pide lo que quieras que te dé? La respuesta correcta es porque Salomón seguía los caminos de Dios y obedecía la palabra del Señor. Segundo principio. Eso lo estuvimos hablando la semana pasada y se los quería mostrar porque seguimos en la lógica del pensamiento de Salomón, de la actitud de Salomón. Y vamos a continuar leyendo el capítulo 3, versículo 3. Si usted puede leer en su Biblia, cuando dice la palabra: solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. ¿Verdad que usted lee que Salomón sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos? Yo me preguntaba, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el hecho de que Salomón sacrificaba y que él llegara pues a ofrecer al Señor ahí? He estado investigando y he encontrado que en el Antiguo Testamento, en la ley levítica, habían distintos tipos de sacrificio que los israelitas hacían. El primero es el sacrificio por el pecado. El segundo es el sacrificio por la culpa. El tercero es el sacrificio quemado u ofrenda encendida. El 4 es la ofrenda de comida u oblación. Y el último es el sacrificio de paz. Déjenme decirle que cuando la Biblia dice que Salomón sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, Salomón ofrecía este último sacrificio a Dios, el que se llama sacrificio de paz. Pero yo no quiero confundirlos a ustedes, yo solamente quiero decirle qué fue lo que Salomón hizo para tocar el corazón de Dios. Cuando nosotros estudiamos la ley levítica en lo referente a este sacrificio de paz, tú vas a encontrar que este sacrificio de paz, porque así le llamaban, era un sacrificio completamente voluntario,
se ofrecía en agradecimiento, expresando una lealtad al Señor y debido a todo lo que Dios ha hecho por la persona. Viendo eso, tomando en cuenta lo que dice la ley levítica con relación a ese sacrificio, yo puedo decirles que Salomón sacrificó, y más adelante ustedes van a ver que son 1000 holocaustos lo que él sacrificó en esa ocasión. Este sacrificio Salomón lo hizo en acción de gracias, porque una de las cosas por las que se hacía el sacrificio de paz es para agradecer a Dios. Cuando un judío quería expresar su agradecimiento a Dios, venía y le ofrecía este sacrificio. Salomón no estaba obligado a ofrecer este tipo de sacrificio, pero Salomón quería expresarle algo a Dios. Un agradecimiento sincero por todo lo que Dios había hecho en su vida. Acuérdense que Salomón, en esta época, recientemente él ha sido ordenado rey, ha sido puesto sobre el liderazgo de todo Israel. Salomón tenía mucho por qué agradecer. Si usted viene a los estudios bíblicos de los miércoles, usted se va a dar cuenta que hay un tiempo que nosotros le llamamos el tiempo de la acción de gracias, en el cual muchos hermanos se paran de sus asientos y agradecen públicamente lo que Dios les ha dado. Algunas personas dicen, yo doy gracias a Dios porque el Señor me ha permitido estar este día aquí con ustedes, hermanos. ¿Cierto? Es muy cierto. Ellos agradecen a Dios por ese privilegio de venir los miércoles y sentarse ahí y escuchar lo que Dios tiene para ellos. Otras personas vienen y dan un agradecimiento porque el Señor les ha hecho algún favor, ¿verdad? Algunos dicen, yo el año escolar terminó y he obtenido muy buenos grados y doy agradecimiento a Dios por eso. Otros dan agradecimiento porque la semana ha sido una semana muy próspera en cuestiones materiales. Salomón se caracterizaba, y usted lo va a ver en este pasaje, en este punto en particular, porque él era agradecido con su Dios, con su Señor. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, usted va a encontrar cuando Pablo dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. También este sacrificio que Salomón llegaba a hacer es un sacrificio completamente voluntario. No era una obligación. En cambio, habían otros tipos de sacrificio que la ley levítica obligaba al judío a que los hiciera. Por muchas razones, los judíos tenían que llegar y hacer sacrificios obligatorios. Pero en este caso, no era obligatorio, era completamente voluntario. ¿Saben cómo es? Es un sacrificio, es una ofrenda simplemente porque quiero hacerlo. No porque necesite hacerlo o porque se me manda que lo haga. No, es simplemente porque quiero. Salomón lo hacía simplemente porque él deseaba agradar a Dios. Él deseaba darle a Dios algo. Cuando alguien quería ofrecer simplemente algo a Dios, él venía y le ofrecía este sacrificio. También este sacrificio, usted va a leer allá en el Levítico capítulo 5, creo que es, o 7, usted va a encontrar que también este sacrificio era un acto de generosidad espontánea. Era una expresión de amor, una expresión de agradecimiento, pero también era una expresión de lealtad y de fidelidad a Dios. Con este sacrificio usted le decía a Dios, o usted le daba a entender a Dios cuán leal usted le era a su Señor. En ese caso los judíos, leal y de fidelidad. Y yo estaba tratando de ubicar una ilustración que me hablara con relación a la lealtad, o cómo yo pudiera expresar este principio ante ustedes. Y solamente me acordé
de los votos matrimoniales. Yo sé que muchos de ustedes se han casado. Mire, los que nos hemos casado guardamos ciertos recuerdos. Y hay algo en particular cuando la autoridad eclesiástica lleva a cabo el matrimonio. Hay una parte que se llaman los votos matrimoniales. Le voy a leer una parte de los votos matrimoniales. Pero quiero preguntarle algo antes de entrar en ese tema. Yo le pregunto a las esposas. Esposas, levántenme sus manos. Quiero ver cuántas esposas hay. Mire, ¿qué pasaría, esposas? Les pregunto a ustedes, esposas, ¿qué pasaría si sus esposos se involucraran con otra mujer? Y usted se da cuenta. Póngase a pensar. Déjenme preguntarles, ¿es eso o no una falta de lealtad? ¿Verdad que sí? Esposas, si ustedes se enferman y ustedes se ponen muy mal físicamente, hasta el punto de llegar a tener una gravedad en su cuerpo y ustedes no pueden hacer absolutamente nada. Y viene su esposo y les dice, oh esposa mía, estás muy enferma, ya no me sirves para nada, me conseguiré otra. ¿Creen ustedes, hermanas, que esa no es una falta de lealtad? Ahora los maridos, les digo también a ustedes, imaginen que sus esposas les dicen, tuviste un accidente y has quedado lesionado, deshabilitado, tú ya no puedes trabajar, ya no puedes hacer absolutamente nada, ya no aportas a la casa como antes lo hacías, ya no traes dinero, cada vez vamos en una situación terrible económicamente, así que me iré y buscaré a otro hombre que sí me dé lo que necesito. ¿Cómo creen ustedes que se llama eso? ¿Será que eso es una falta de lealtad? Los votos matrimoniales se los leo de esta manera. Cuando yo me casé, vino el pastor y me dijo a mí, Osvaldo Campos, prometes delante de Dios. Y acuérdense, los que se han casado, ¿verdad? Pongan su nombre ahí. Ubíquense también ustedes. Osvaldo Campos, prometes delante de Dios y de estos testigos, así como lo has prometido ante las autoridades civiles, tomar a Hilda Díaz como tu legítima esposa para vivir con ella conforme a lo ordenado con Dios en el santo estado del matrimonio. Prometes amarla, honrarla, consolarla y protegerla en tiempo de enfermedad y de salud, en prosperidad y en adversidad, y mantenerse fiel a ella mientras vivan los dos. Yo dije, sí, lo prometo. De ahí viene el lugar para la esposa, donde se cambia solamente el nombre. Hermano, hay unos votos matrimoniales, y cuando nosotros venimos e incumplimos lo que hemos prometido en ese evento, en ese momento, nosotros le estamos siendo infieles, y no necesariamente una infidelidad sexual. Le estamos siendo desleales y estamos siendo desagradecidos. Salomón sabía su lealtad a Dios, y Salomón, a través de estos sacrificios, le demostraba a Dios esa lealtad que él le tenía a él. Por eso hacía estos sacrificios. Si terrenalmente hablando, nosotros le somos leales a una persona aquí en la tierra, ¿cómo no deberemos nosotros de serle leales a nuestro Padre Celestial que nos dio la vida? Que cuando venimos a los pies de Cristo, sabemos que la salvación ha venido a nuestra vida. ¿Cómo no le vamos a ser leales? ¿Sabe que Salomón, una de las razones por las que Dios le dijo, pídeme lo que quieras que te dé, es porque Salomón le demostraba su agradecimiento, su lealtad
y su fidelidad a Dios. Pero sigamos leyendo, hermano. No pongan caras tristes. Sigamos leyendo. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal. Pero, ¿y qué tiene que ver Gabaón en todo esto, hermanos? ¿Qué significa Gabaón? ¿Qué tiene que ver eso? Acuérdense que en estos dos versículos se encuentran los principios que Salomón practicaba, las actitudes de Salomón para que Dios le hiciera esa grande proposición. Ahora bien, en Gabaón se encontraba el tabernáculo de reunión que Moisés había construido. En Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 3, que es el pasaje paralelo de esta historia que estamos leyendo en Primera de Reyes, dice así: y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero todavía preguntamos, ¿y qué especial tiene esto, hermano? Si tú me permites, yo te lo explicaré. Para los judíos, el tabernáculo de reunión y posteriormente el templo que construyó Salomón, se le llamaba el punto de encuentro con Dios. Sí, el punto de encuentro con Dios. Era el lugar escogido por Dios para encontrarse con su pueblo. También era un lugar de reunión y de oración. Cuando los israelitas entraron a la tierra prometida, liderados por el gran general Josué, el Señor les instruyó específicamente en cuanto al lugar de reunión. Este debería de ser un santuario único en todo el territorio de Palestina. Un lugar escogido por Dios. Un lugar de reunión donde invocarían el nombre de Dios y para hacer oraciones y para gozar de su presencia. Pero igual, ¿y esto qué significa para nosotros? ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Insisto, si tú sigues poniendo mucha atención, lo vas a saber. Mire, Salomón, cuando dice la Biblia que él iba a Gabaón, era porque Salomón quería reunirse con su Dios. ¿Por qué? Porque en ese lugar era donde cualquier judío que quería ir a la presencia de Dios debería de estar. Ahí tenía que ir. Salomón buscó orar, buscó consultar y reunirse con su Dios en el tabernáculo. Nosotros no podemos ir a ningún tabernáculo de reunión porque ya no existe. Ya no está físicamente el tabernáculo. Fue destruido. El templo de Dios fue destruido. Pero ¿saben una cosa? Que tanto el tabernáculo de reunión como el templo erigido por Salomón eran una figura de lo que es Cristo hoy. Jesucristo, y esto es lo importante y principal, Jesucristo es para nosotros lo que era el tabernáculo de reunión y el templo para los judíos en aquella época. Si tú quieres una explicación de esto, yo quiero que tú te recuerdes un poco allá en Mateo capítulo 1, versículo 22. Tal vez tú te acuerdas del nacimiento de Jesucristo y de cuando José huyó, ¿verdad? Cuando el Señor se le apareció en sueños a José. Y hay una parte cuando la Biblia dice allá en Mateo capítulo 1 versículo 22, cuando dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? La Biblia dice que traducido es Dios con nosotros. En el Antiguo Testamento, en la época levítica, en la época en que estaba en boga todo lo que eran las leyes levíticas, si alguien quería ir a la presencia de Dios, tenía que asistir al tabernáculo.
Si alguien quería venir y hacer una oración, tenía que ir al tabernáculo o tenía que ir al templo de Dios. Pero eso era en aquel entonces. Ahora ya no es válido. Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él murió, dice que el velo del templo se rasgó y nos dio entrada a la presencia del Altísimo. Pero si tú vas a Mateo 18, capítulo 19, Mateo capítulo 18, versículo 19 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y usted y yo hemos predicado de esto, hemos hablado cuando el Señor Jesucristo mismo dice: porque donde dos o tres estén congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Usted no necesita ir al tabernáculo, usted no necesita ir al templo de Dios para estar en la presencia de Dios, para buscar la presencia de Dios. Pero en Hebreos capítulo 10 se encuentra una de las enseñanzas más categóricas referente a cómo encontrarnos con Dios. Fíjense que en Hebreos capítulo 10, versículo 19, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, y dice, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Yo le quiero decir que Salomón no fue a hacer sacrificios a ningún otro lugar. Él fue directamente a Gabaón, donde estaba el templo. Y a Gabaón, donde estaba el templo, el tabernáculo de reunión, él llegaba a encontrarse con su Dios. Ese es el concepto principal de este versículo, de esta parte. Salomón buscaba encontrarse con Dios. Así nosotros podemos hacer esto cuando nosotros lo hacemos a través de Cristo. Nosotros tenemos el acceso directo a Dios. La pregunta es, ¿por qué crees tú que el Señor le dijo a Salomón: pide lo que quieras que te dé? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque también Salomón, él buscaba encontrarse con su Dios. Él deseaba estar con el Señor. Es donde nosotros podemos aplicar esto a nuestras vidas. Pero quiero que continuemos con la lectura. Y dice, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Esto me lleva a mí al quinto principio. Es algo tan especial que tiene que hablar, tiene que referirse a el dar. Y no me refiero solamente a dinero. Quiero dar ejemplos de hombres en la Biblia que dieron generosamente a Dios. Porque yo quiero que tú escuches eso y tú saques tu propia conclusión. En primer lugar, quiero hablarte del rey David, el padre de Salomón. Hubieron tantos hombres importantes en el Antiguo Testamento. Después de que se inauguró la monarquía, comenzamos con el rey Saúl, el rey David, el rey Salomón, luego se dividió el reino y hubieron reyes en el reino del norte y reyes en el reino del sur. Infinidad de reyes. Pero yo te voy a mostrar aquellos que dieron generosamente a Dios. El rey David, cuando él estaba haciendo los preparativos para la casa de Dios, allá en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 2 y siguientes, dice algo así, y quiero que lo escuches para que tú veas. Está hablando el rey David y dice: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia.
Además de esto, por cuanto tengo afecto en la casa de mi Dios, yo he guardado en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios 3,000 talentos de oro de Ofir, 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas, oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices. Déjame decirte que el rey David, él por ser rey, él tenía a disposición todos los recursos del reino. Pero aparte de eso, él tenía también su tesoro particular. El rey David tenía aquella generosidad para su Dios. Mira, David era un hombre que para él Dios era tan importante y él decía, mi Señor, la casa de mi Dios, yo voy a dar para mi Señor, para la casa donde va a estar contenido mi Dios. Y dice que él dio recursos de su reino y también dio recursos de su tesoro personal. Tú no sabes la cantidad de miles de millones de dólares que el rey David puso a disposición para construir la casa de su Dios. Sí, era rey. Sí, era multimillonario David. Pero por eso él ponía a disposición toda su riqueza para Dios. Ahora, Salomón le sucedió en el trono. Pero Salomón llegó incluso hasta exceder, ganarle a su padre David en cuanto a dar generosamente. Cuando Salomón llegó a Gabaón, tenemos la primera forma de dar generosamente, cuando dice la cita que hemos leído, que él le dio al Señor 1,000 holocaustos. 1,000 holocaustos sacrificaba. Acuérdense que este sacrificio era un sacrificio de paz. Era un sacrificio que era voluntario. Con uno era necesario. Uno. Pero vino Salomón y le trajo 1,000 holocaustos. Usted no sabe la cantidad de tiempo que Salomón invirtió para que esos 1,000 holocaustos fueran ofrecidos. Dice la ley levítica que el que ofrecía el sacrificio tenía que imponer las manos sobre la cabeza del animalito y hacer oraciones. Y podía comer de la carne de ese sacrificio también. Salomón era, pero así, desprendido de las cosas de su reino, de su fortuna personal para darla a su Dios. En segundo lugar, cuando Salomón construyó el templo del Señor, que él invirtió toda la fortuna que su padre había acumulado, y aún es más, él todavía puso mucho más dinero para construir el templo de Dios. Cuando fue concluido el templo, vino el rey. Y un evento antes de la dedicación del templo, usted va a encontrar allá en Crónicas capítulo 5, versículo 6. Y dice, y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes. Pero eso no es lo que quiero decirles. Dice que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar. Salomón dice que fueron tantos los sacrificios que llevó. La Biblia dice, no da registro de cuántos son, porque no se podían contar. Eso es cuando Salomón llevó el arca del Señor, cuando la trasladó, el arca al templo. Pero ahora quiero decirle, cuando Salomón dedicó el templo de Dios, cuando él lo inauguró, allá en Primera de Reyes capítulo 8, versículo 63, y dice, y ofreció Salomón sacrificios de paz. De nuevo, sacrificios de paz no era obligatorio. No era obligatorio. Era porque Salomón deseaba agradar a su Dios, porque Salomón deseaba mostrarle su lealtad. Pero eso ya lo hablamos. Lo que quiero contarle es la cantidad. Lo que Salomón dio al Señor. Dice, y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová. Y dice, 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel
a la casa de Jehová. Hermano, eso es mucho, pero mucho dinero. 22,000 bueyes. ¿Cuántas semanas tendría que haber pasado los sacerdotes sacrificando? ¿Cuánta carne? Esa opulencia que existió en ese entonces. Salomón fue millonario. El reinado de Salomón fue ostentoso. Pero por eso fue ostentoso. Porque Salomón le daba generosamente a su Dios. Salomón no tenía, pero no le negaba nada, absolutamente nada a su Dios. Salomón fue así. Ahora bien, si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, hay un evento que yo quiero mostrarles para que usted vea, porque como le dije anteriormente, no estoy hablando solamente de dinero. No estoy hablando solamente de cantidades exorbitantes de dinero. No, y quiero que me acompañe a la historia que nuestro Jesús cuenta con relación a la ofrenda de la viuda. Cuando dice, allá en Mateo capítulo 12, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas. O sea, un cuadrante. Hermano, esto es poco dinero. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esa señora no tenía dinero, pero todo lo que ella tenía, que simbolizaba las 2 blancas, lo puso en el arca del templo. Ella lo ofrendó al Señor. Ahora yo te quiero preguntar, ¿por qué crees tú que Dios le dijo a Salomón, pídeme todo lo que quieras que te dé? ¿Por qué? Porque Salomón le daba generosamente a Dios. Y estos 5 principios que les he mostrado, eso es antes de que Dios le diera esa declaración. Mucho antes de que Dios le hubiera dado esa gran sabiduría que Salomón tenía. Eso fue antes. Quiero decirte que si tú quieres que Dios te diga, pide lo que quieras que te dé, si tú quieres hacer tuya esa promesa del Señor cuando dice, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, tú debes de ser como Salomón. Mira, Salomón tuvo el privilegio de pedirle a Dios lo que él quiso. Si tú quieres vivir esa misma experiencia que tuvo Salomón, yo te invito a que tú seas como él, a que tú puedas practicar esas mismas actitudes que tuvo Salomón. Mira, te las voy a resumir en esta conclusión. Debes de amar a Dios por sobre todas las cosas. Debes de obedecer al Señor siguiendo su palabra que está contenida en la Biblia. Debes de mostrarle a tu Dios agradecimiento por todo lo que Él te da. Debes de demostrarle la fidelidad y la lealtad que tú le tienes solo a Él. También debes tú buscar ansiosamente encontrarte con Él. Y tú sabes cómo hacerlo. Y por último, debes de ser generoso con tu Dios. La tarea es tuya. De ahora en adelante, la palabra se te ha sido expuesta. Y si tú quieres que Dios te dé lo que tú deseas, tú ya sabes cómo conseguirlo. Sigue los principios de Salomón. Vamos a orar.